Sí, que les voy a hablar sobre algo que la verdad está difícil sacarle risas y sin embargo el personaje es tan patético, nefasto y a la vez horrible que uno no puede evitar verlo con cierta sorna eh, a pesar de lo espantoso. Estamos hablando del expresidente de Argentina a quien yo voté y tengo que hacerme cargo de eso. Yo pensé que era otra cosa ese señor, creo que toda la población y por eso ganó. No te podemos juzgar porque muchos pensamos lo mismo, de nuestro voto del sexenio De pasado. mí no vas a estar hablando, Roberta. No, yo estoy hablando, es a título personal. Estamos hablando de Alberto Fernández, amigo, muy amigo de AMLO. Esta semana no lo vi hablar de que eran tan amigos a AMLO, lo vi calladito. AMLO que no puede dejar de hablar de nada, de Alberto no habló esta semana, lo vi muy calladito, que terminó de hacer su tumba política y muchos creen que de gran parte del peronismo, porque se acaba de revelar de una forma muy paradójica que era un hijo de puta violento, golpeador, que de manera reiterada y a lo largo de muchos años le hizo terror psicológico y físico con amenazas y con golpes a su entonces esposa y hoy ex esposa Fabiola Yáñez, madre de su último hijo, un nene muy chiquito, al cual tuvieron por tratamientos de fertilización asistida, se supone y se empieza a dar a entender por la insistencia de él para poder fortalecer su posición política y en un momento en el que ya estaban prácticamente separados. Previo a eso, y esta noticia se actualiza día a día, Alberto Fernández, según la declaración de Fabiola Yáñez, la obligó a abortar en el 2016 No, porque dijo que no, y cito, no estaba listo para ser padre, pese a que ya era padre porque tenía hijos, y pese a que el aborto en ese momento era todavía ilegal en la Argentina, porque cuando se había propuesto la votación del aborto, en un primer momento, sus senadores habían votado en contra, porque Cristina estaba en contra, pero esa es otra noticia. Alberto Fernández fue finalmente el presidente bajo cuyo mandato salió la ley del aborto, pero por instancia de los movimientos feministas y de muchos otros partidos de izquierda, no en particular de él. Sin embargo, él dijo cuando vino a firmar la ley del aborto que él había venido a terminar con el patriarcado. Y ahora sale, mira nomás. Él terminó con el patriarcado. sí, él dijo que había Oye, venido a justo en el terminar. momento en donde un hombre blanco dijo que terminó con el patriarcado. Sí, Alberto dijo que así, imagínense si hizo ruido cuando dijo eso, imagínense ahora con todo lo que está revelando Fabiola Yáñez. Pero ¿cómo se descubre que Fabiola Yáñez era una mujer que estaba sometida hace casi 10 años a toda esta violencia psicológica y física? Porque Alberto Fernández está siendo investigado por corrupción, por beneficiar y beneficiarse a partir de obligar al Estado a contratar a intermediarios para sacar seguros del propio Estado. Es decir, el Estado tiene una empresa que da seguros, que es Nación Seguros, pero por una normativa que dispuso Alberto Fernández, que toda la vida se dedicó a ser abogado de compañías de seguros, hay que decirlo, no se podían contratar directos, sino que había que contratarlo a través de un intermediario que era el esposo de su secretaria, y ahora se está descubriendo que es su socio. No mames. En el marco de esa causa, el juez Julián Ercolini empieza a investigar y secuestra teléfonos, y en el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández encuentra las imágenes y los chats de Fabiola Yáñez amoritonada por los golpes de Alberto Fernández. Inmediatamente ese juez cita a la Defensoría de Violencia de Género, quienes se comunican con Fabiola Yáñez en dos momentos. En un primer momento se comunican y el entorno de Alberto Fernández le dice que no les conteste. Y en un segundo momento, por suerte, se arma de valor y sí lo hace. Y se abre una causa paralela por violencia de género. En este momento, mientras estamos hablando, Fabiola está declarando. En este momento, mientras estamos hablando, la abogada de Alberto Fernández está pidiendo que sea nula esa declaración y dijo,
escuchen porque es espectacular, pero parafraseando, la abogada, no sé cómo una mujer puede estar defendiendo a Alberto Fernández, pero quedará en su conciencia. No sé cómo cualquier persona puede defenderlo, pero cualquiera tiene derecho a un abogado. Pero la abogada dijo que la declaración es nula porque no la dejaron entrar a ella cuando es una indagatoria. En la indagatoria, o perdón, no es una indagatoria, es una declaración de denuncia y no la dejaron entrar porque se revictimiza si contesta preguntas de la defensa, y su alegato para pedir que es nulo es, pero da entrevistas de televisión y ahí no se revictimiza. Ese fue su argumento de defensa. Era legislativo y jurisprudencial. Sí, totalmente. Entonces, entre otras cosas, lo que Fabiola Yáñez ha declarado es que Alberto Fernández la obligó a abortar, que en reiteradas oportunidades la golpeó en el estómago, en la cara. Hay imágenes que lamentablemente se difundieron y que no vamos a replicar. Sí, se ve que le sirvió sus sándwiches de nudillos bien cabrón. Sí, el cobarde aparentemente cuando en la pandemia Alberto Fernández pierde toda su imagen positiva cuando se revela que mientras estaba encerrando a todo el mundo, él hacía fiestas en la Casa Rosada en la residencia de Olivos, la residencia presidencial, y de esas fiestas fue el cumpleaños de Fabiola. Y él le echó toda la culpa a Fabiola, eso lo supimos todos en ese momento. Lo que no supimos es que a partir de ahí le empezó a pegar y a amenazarla constantemente hasta el punto que ella se tuvo que ir a vivir a la casa de huéspedes con el bebé de la residencia de Olivos. Lo que ahora sabemos es que ni bien terminó la presidencia, Fabiola se fue a vivir a España y él se consiguió un trabajo en una universidad de España para poder seguir acosándola, aparentemente. No, se la fue a seguir. No. Sí, según lo que declara Fabiola, ese fue el objetivo, y la amenazaba todo el tiempo, día tras día, con que se iba a suicidar si ella no volvía con él. Mientras tanto, gente interesada ha tratado de distraer la atención buscando amantes de Alberto Fernández, como si eso fuera lo más importante, y aparecieron un montón, y resulta que Alberto Fernández llevaba muchísimas mujeres, por supuesto, con una vida privada, que no tienen que darle explicaciones nada, en todo caso a sus parejas si es que la tenían, pero no al Estado, como Alberto Fernández, pero que mientras él la culpaba a ella de haberle arruinado la imagen por festejar su cumpleaños, él llevaba mujeres a todas horas, pero tipo a las 2 de la tarde o cosas así, aparentemente porque eran sus amantes. Una joyita, Alberto Fernández. Ficha enorme el Alberto Fernández, fichota. Sí. Que se defendió, y acá cierro, así le dedicamos los últimos minutos a un poquito de análisis para extender cómo funciona la violencia de género, que me gustaría que lo charlemos, porque esto no lo dijimos al principio, porque el Corsario de Sinaloa se lanzó, pero cada episodio va a tener el análisis de 3 noticias y la última un análisis profundizado sobre un tema, como un mini herejes. Sí. Digamos, y en este caso va a ser... Lo cual no va a suceder ahora, pero para el próximo... Tenemos 10 minutos todavía. Tenemos 10 minutos. Pero lo que quiero cerrar es que él, por supuesto, se defendió diciendo que las imágenes no eran de golpe, sino de que ella se había hecho un tratamiento para sacarse las arrugas. Sí, y la del ojo, que era un ojo completamente negro alrededor, ni siquiera morado. Evidentemente era eso, todas las personas que se hacen un tratamiento para arrugas quedan así. Sí, totalmente. Con el ojo ahí todo cerrado, ¿no? Sin un diente. Hay un par de superchats, los voy a leer. Moni Sánchez dice, hola, me perdí la primera noticia. Jorge Ferreira no dice nada, muchas gracias. Y Dora Moro, me encantan sus análisis, siempre aprendo mucho. Vasconia, ya me enchilaste. Gedora, muchas gracias por tus libros. Con las salsas, abrazotón desde Guadalajara. Y Jorge Ferreira manda otro más. Y previo a que pasemos al análisis del tema de la violencia de género, el poder y todo esto, hasta aquí mi reporte. Ay, todos lo hicimos muy bien, estoy muy orgullosa de este momento. Gran desempeño, horrible noticia. Gran desempeño, horrible noticia. Sí. ¿Qué te pasa, Caro, con estas cosas? Yo sé que tenés un montón para decir de esto. Hay un punto en particular que a mí es el que más me hace ruido, que es esta idea de cómo se defienden los golpeadores, ¿no? Siempre echándole la culpa a la víctima, y eso se repite en
el tipo que vive en una chabola con 7 hijos y también en el expresidente, ¿no? Es como que hay una interiorización de que se lo merecen, incluso cuando se están defendiendo ante la justicia, ¿no? O incluso en uno de los comentarios que venían ahí de los chats que encontraron, cómo hacen este chantaje emocional, que además es como para que siga sucediendo, siempre hay un vínculo bastante complejo entre la víctima y el victimario, Claro, porque codependencia y todo esto, ¿no? exacto, hay y toda una bronca mucho más profunda, pues entonces él le dice, ya sabes, el clásico, no lo voy a volver a hacer, no digas esto porque entonces no vas a estar vas a echar a perder todo, y entonces las mujeres, que ahí creo que es la parte más complicada, empiezan también a creerse responsables de esta violencia, que es lo que Mm. sucede un montón cuando la gente dice, pero es que ¿por qué no lo deja? Porque por un montón de razones que suceden lo mismo en las esferas sociales económicas altas que en las bajas, que en las medias, que es un montón de razones. Una, que puede ser que sienta que realmente lo merece, que le cree cuando le dice que lo va a dejar de hacer, que tiene miedo porque la amenaza ya sea con matarse él o la violencia vicaria, que es hacerle daño a alguien cercano, incluso la violencia vicaria llega a usar a los animales de compañía, te mato al gato, te mato al perro, ¿sabes? Ese tipo No de ves a cosas. los hijos, No ves a los hijos, o sea, hay un sí. montón de factores que influyen alrededor y Alberto Fernández muestra que no importa en qué nivel de preparación académica tengas, no importa qué nivel socioeconómico tengas, no importa cuánto poder tengas, el argumento sigue siendo el mismo, es yo no quería, tú un poco te lo buscaste. Sí. Sí, sí, según la Organización Mundial de la Salud, en datos replicados por las Naciones Unidas, la violencia de género es una pandemia global. Es una situación que afecta, se calcula, a más de 700 millones de mujeres en el mundo, es decir, 1 de cada 3 mujeres sufren violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas, cifra que pese a la legislación, a la información, a los contenidos, a todo lo que quieran, y lamentablemente a esto que estamos haciendo, se ha mantenido estable durante los últimos 10 años. Es decir, no hay mejoras. Y un dato más antes de devolverles la palabra a ustedes. De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, en Latinoamérica y el Caribe se encuentran 14 de los 25 países con mayor número de femicidios y de casos de violencia de género en el mundo. Estamos en una situación muy crítica. Los más graves son Honduras, El Salvador, República Dominicana y Bolivia, pero se repite en casi todos los países de Latinoamérica. La situación no reconoce estratos sociales, esa es otra idea que se tiene muy equivocada de que es una cuestión que está asociada a los bajos recursos o a la poca educación. La violencia de género no reconoce estratos sociales, lo que reconoce estratos sociales lamentablemente es las condenas penales que efectivamente se cumplen, pero nada más. El La acceso a la situación, justicia. exactamente. Pero en este caso, yo hacía la broma del silencio de AMLO, ¿no? Cómo juega el poder, ¿no? Porque si podés hablar de una mujer que estaba sola, es una mujer que tenía, porque entre otras cosas Fabiola Yáñez declara que ella habló directamente con la ministro de género. O sea, estas situaciones de película de terror. Como Argentina es uno de los primeros países en tener Ministerio de la Mujer, y Fabiola Yáñez, por ser vicepresidenta, hacía acciones de caridad y acciones sociales, se lleva un viaje a Brasil a la ministro de Mujeres para contarle, para presentarla, pero aprovecha un momento que están cenando solas y le cuenta y le muestra las fotos y la ministra de la Mujer, aparentemente y de acuerdo con su denuncia, ella lo niega, no hizo No. nada. Entonces, tenés todo el poder del mundo y estás más solo que nunca, ¿no, Caro? Creo que le dijo, se le va a pasar, ¿no? También déjalo, se le va a Sí. pasar. Aquí en Nuevo León, San Pedro Garza García es uno de los municipios, se dice, más ricos de Latinoamérica incluso. Y en San Pedro sucede una situación muy particular en cuanto a la violencia de género, en cuanto a la violencia doméstica sobre todo,
es que hay un montón de mujeres que no denuncian por miedo, obviamente al poder económico, pero también al poder social, porque entonces las que van a ser señaladas, las que van a ser marcadas con Claro. la escarlata son ellas. Entonces o por el poder que infiere quien está haciendo la violencia, es decir, porque es hijo de alguien, porque es el empresario, porque es el que tiene tanto poder. Entonces ahí hay otro elemento que incluye ahí, y hay un montón de denuncias que no son, que no se hacen. Hay un montón de mujeres que no denuncian, por eso es tan importante hablar de la violencia doméstica, porque eso generalmente escala a lo que tenemos ahora también como los feminicidios, ¿no? Es decir, empieza con eso. De hecho, hay aquí una morra que está buscando que se penalice el acoso, porque el acoso aquí en México no es penado. Y entonces él empieza con acoso, le sigue a la violencia y termina con un feminicidio. Entonces todo está ligado, pero en el silencio, en el estigma y en el poder que está involucrado, ahí es donde se pierden un montón de cosas. De hecho, nuestro preciso en algún momento hizo una declaración desafortunadísima, como muchas de las que hizo, pero en las que decía que las llamadas al 911, las llamadas de emergencia de mujeres por violencia doméstica, casi el 90% eran falsas. Y es como, bueno, puedes estar diciendo Ay, eso. no. ¿Cómo sabe eso él? Que porque no terminaban en nada, es decir, que al final no había pasado realmente nada. Y era como, ¿de qué me estás hablando? Y fue en pandemia cuando la violencia doméstica aumentó porque además Explotó. estaban viviendo con los agresores. Sí, y no había para dónde hacerse, ¿no? Qué Y no había horror. eso fue un horror, la pandemia fue un horror para la violencia doméstica. Sí. Bueno, Sí, sí. un dato terrible para agregar, y el gobierno de Milei, porque tampoco es una inocente palomita en esto, está aprovechando esto para hacer una guerra contra las feministas, o sea, le está errando al tiro mal, pero el gobierno de Milei venía desarmando la línea 144, que es la línea donde se puede denunciar la violencia de género. Por suerte o paradójicamente, a partir de la denuncia de Fabiola Yáñez, hay un récord de denuncias de violencia de género, es decir, las mujeres se están animando a denunciar, pero como el gobierno de Milei había desarmado la línea 144, solo hay 2 personas para atender esos llamados en este momento en la Argentina. O sea que vamos a ver qué tanto éxito tienen esas denuncias si el Estado no acompaña. Así que bueno, nada, es un caso horrible del que seguro va a haber más cosas que vamos a contar en Hasta aquí mi reporte, porque no creo que termine. Como les decía, ahora está declarando Fabiola Yáñez, pero bueno, nada, es espantoso, la verdad. Yo lo único que quiero agregar es que les puse aquí en la pantalla el violentómetro que hizo el Poli con InMujeres. Si conocen a alguien o usted sospecha que puede estar siendo víctima de violencia, denle una checada. Si está en algún punto de este violentómetro, pues busque ayuda profesional. Y pues ojalá que esté bien, ojalá que pueda salir de esta situación horrible. Y ya. Eso Y es Muy que, todo. bueno. que no quede impune, porque ese es el Ajá. otro punto, ¿no? La impunidad es lo que hace que siga perpetuándose ese tipo de violencias, porque te da miedo denunciar, porque si no va a pasar nada, vas a tener que seguir viviendo o cerca del agresor o con el agresor completamente libre y completamente impune, ¿no? Y eso es lo Y que, más enojado que antes. y Sí. más enojado que antes, es correcto. Oye, Sí, pero yo creo totalmente. que en nuestro próximo, hasta aquí mi reporte, vamos a tener que reajustar para no terminar con esta Los sensación de que pinches todo, o sea, agüitados güey, otra vez, güey. bien Sí. agüitados de, no, bueno, pues ya vámonos. Y Sí, que se es termine así esta la real. masacre, no más. Por suerte, mañana hay chismecito, decimos estupideces de vuelta. Estás invitada siempre que quieras venir a chismecito. Vos Sí, parte Porque, tú ayer. te puedes porque sumar. casi no Ayer. voy a tener ahora con 2 días, porque ¿qué creen? Esto lo vamos a hacer también los jueves. Sí, Sí. sí, 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 sí. Bueno, Isaías García dice, voy llegando, se me olvidó verlos en vivo porque estaba viendo otra vez su capítulo de Infancias Robadas. Y si quieren amargarse más, Beatriz Olmos dice, a mí un ex al cortarlo me amenazó con desaparecer a mi perro. Uy, Y no. hay otra que dice, un ex me amenazó que se iba a desaparecer él si no seguía con él. Eh, lo mismo que estaba haciendo, eh, lo mismo que estaba haciendo Alberto Fernández. Me pasa Bueno, terrible y me pasa Moni Sánchez mandó otro superchat. Gonzalo Velasco dice qué agradable mañana, con 2 sonrisitas muy tristes.
Bobby, ¿terminamos? Sí, No sé, nada más le quería les leo un chat que de Dale. Tongo Nation que dice un pequeño chascarrillo de mi Perucito. Yo sufrí acoso por parte de un chico por aproximadamente un mes. Cuando fui a sentar la denuncia a la policía me dijo, ¿te tocó o golpeó? ¿No? Entonces no procede. Y yo, muchas gracias, señor policía. Exacto, el acoso no procede a pesar de lo Sí. grave que es, pero ya están buscando para tipificarlo, porque de ahí empieza todo el show.